Hola, estamos ya listos para compartir la palabra de hoy. Estamos en la Carta a los Gálatas, capítulo 2. La Carta a los Gálatas fue lo más probable una de las primeras cartas que escribió Pablo. Entonces es bastante temprana en relación al inicio de la iglesia. Y estábamos ya viendo antes cómo Pablo está dando a conocer su apostolado, de alguna manera su autoridad de parte de Cristo, así como también se la dio Cristo a los apóstoles para enseñar a la iglesia, para formar esta iglesia que están haciendo, de acuerdo con la enseñanza de Cristo y no otra. ¿Sí? Dice el Evangelio del Señor, ningún otro. Y ese es el celo que va a estar mostrando Pablo al principio de esta carta. ¿Por qué? Porque la iglesia en Galacia estaba teniendo problemas con qué cosa seguir, porque estaban siendo bastante, de alguna manera, atacados por gente de afuera que está enseñando cosas que no corresponden. En particular, algunos judíos, a veces cristianos, judíos, o simplemente judíos, incluso fariseos, que trataban de que la iglesia se volviera a los ritos judíos y de esa manera tenían, comillas, otro evangelio, no el que enseña Cristo. Vamos a orar. Dios, hemos abierto tu palabra como cada día y como cada día rogamos que nos hables por ella. Gracias, Señor, por los ejemplos que tú pones en tu palabra con distintos hermanos, como los apóstoles en este caso que estamos viendo, como una iglesia que está sufriendo problemas, como a veces nosotros también sufrimos, y por medio de esas cosas nos haces ver lo que conviene y lo que no. Te damos gracias, Señor, habla en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a partir del capítulo 2, versículo 7, y recordamos, Pablo está hablando de su autoridad dada por Cristo en el Evangelio y todo lo que ha hecho hasta aquí es que él se ha dedicado a predicar el Evangelio y no otra cosa. Y la pasión que él tiene por esto es tan grande que lo consume. Vamos al versículo 7. Antes dice, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces se está poniendo en paralelo con Pedro, él va a los gentiles, Pedro a los judíos. A eso se refiere aquí circuncisión e incircuncisión. Paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. En el fondo, la provisión, el poder, la verdad con la que ellos están actuando en distintos ámbitos de personas es el mismo. Otra vez, Cristo enseña su palabra, Cristo no cambia, ni va a cambiar, siempre va a enseñar lo mismo. Versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión o a los judíos. Y este versículo es súper interesante. Primero está diciendo que el líder de la iglesia en Jerusalén era Jacobo, que conoceremos después como Santiago, el hermano de Jesucristo. Uno piensa que era Pedro, no, Jacobo. De hecho, vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando se hace este concilio, que el que toma la palabra para tomar una decisión es este mismo, Jacobo. Dice, yo juzgo que se haga tal y tales cosas, porque él era el líder de la iglesia. Eh, entonces, Pablo se está colocando a la par con todos ellos y está diciendo que los apóstoles le dieron a él también el mismo el mismo estatus, ¿ya? Versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero, y aquí voy a mostrar un pasaje que podría ser un poco difícil, pero vamos a explicarlo y vamos a aplicarlo también a nuestra vida. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Antioquía, una iglesia predominantemente gentil que estaba hacia el norte, eh, fuera de Canaán, digamos. Estaba Pedro ahí y algo estaba haciendo que dice que era de condenar, en el fondo que era de autocondenación. El mismo Pedro tenía problemas con esto. Eso es lo que quiere decir acá. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. O sea, Pedro estando en la iglesia de Antioquía con los gentiles no tenía ningún problema en compartir con ellos lo que sea, todos hermanos en la fe. De hecho, nuevamente, si uno va al libro de los Hechos, cuando está el concilio, Pedro es el primero en defender esta posición.
que el Señor Jesucristo había derramado el Espíritu Santo tanto en judíos como en gentiles, que Dios no hacía diferencia. Él mismo lo dice. Ahora, no dice en qué, lo dice así en general. Eh, y acá está haciendo diferencias cuando vienen judíos, porque recordemos que si bien nosotros tenemos esta idea de que los fariseos iban siempre en contra de Cristo, hubo fariseos que también se convirtieron, y muy probablemente un grupo de ellos venía acá de parte de Jacobo, a ver cómo estaba la iglesia en Antioquía. Eh, ¿Y qué hacía Pedro? Lo que hacían los judíos, no los gentiles. ¿Qué era eso? No lo tenemos tan claro. Probablemente comían cosas distintas, por ejemplo. Eh, 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y esta palabra hipocresía es lo mismo que simulación. Y simulación es lo mismo que hipocresía. Eso es lo que aquí está diciendo. Que decían una cosa pero terminaban haciendo otra. E incluso Bernabé también cayó en lo mismo. Bernabé es un lindo hermano, siempre se presenta con atributos súper lindos. Pero aquí también cayó. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a volverse como judíos, a ser circuncidados, a hacer cualquier otra cosa? Ahora, Pedro no estaba obligando a que se circunciden ni nada de eso. Lo que Pablo quiere mostrar acá es que si Pedro, recordemos quién es Pedro, de los líderes de la iglesia, ¿quién era Bernabé? De los líderes de la iglesia, ¿quién era Jacobo? De los líderes de la iglesia. Y Pablo lo mismo. Entonces estamos hablando del liderazgo. Si el liderazgo está enseñando mal la doctrina del Señor, ¿qué queda para el resto? Básicamente lo que estaba enseñando acá. Por lo tanto, es muy importante, y en el contexto está comenzando la iglesia, es sumamente importante ser muy celoso de la palabra del Señor y no interpretar cosas según a mí me acomode. ¿Cómo podemos ver esto en la aplicación nuestra? Por ejemplo, yo recuerdo cuando nosotros llegamos a la iglesia, me entrevistaron para ser pastor y alguien ahí me preguntó si yo conocía y seguía los principios bautistas. Y yo dije, mira, lo que yo sigo y conozco es la palabra de Dios. ¿Por qué contesté eso? Porque siempre que uno toma la palabra de Dios y la encuadra en algo, de alguna manera como que la achica, la limita. Y eso no debería ser, yo entiendo que no debería ser. Y creo que Pablo está actuando en ese mismo sentido. Esto no quiere decir que yo siempre haya sido de esa manera. Con el tiempo yo fui aprendiendo esto, que no podemos tomar la palabra del Señor y meterla en un cuadro, porque la palabra del Señor es infinita y es eterna. Y siempre va a hablar a nuestros corazones. Incluso va a ir ampliando nuestro propio conocimiento de lo que ya sabíamos de la palabra del Señor. Tenemos que siempre mirarla y temerla de esa manera. Y es lo que Pablo está haciendo con Pedro y con todos los que estaban con él, que supone que son liderazgo. Por eso les dice a todos, delante de todos. Otra forma en que podemos ver esto que, por ejemplo, nosotros como iglesia, como tantas otras iglesias locales, tenemos estatutos que nos rigen y nos ayudan a determinar qué hacer en determinadas situaciones. Por ejemplo, cómo determinar la membresía oficial de la iglesia, cómo elegir diáconos, cómo elegir pastor, un montón de cosas más. Eh, Ahora, esos estatutos sirven para ordenar, pero nunca esos estatutos pueden estar por sobre la palabra del Señor. Y muchas veces se ha visto que en iglesias ponen los estatutos por sobre la palabra. Entonces, hay un problema, hay algo que resolver, nadie sabe cómo, los estatutos. ¿Qué dicen los estatutos? Y dejaron la palabra de Dios a un lado. Y un poco es lo que está sucediendo acá. Entonces están poniendo, eh, ¿qué dicen los ritos nuestros respecto de tal, hablando como judíos? Situación a esto. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? Se da cuenta que es la misma situación que Pablo está haciendo ver acá y nos está haciendo ver a nosotros. ¿Qué es lo primordial en nuestra vida? La palabra del Señor. ¿Cuál es tu autoridad? La palabra de Dios.
debemos regirnos siempre por ella. Y tenemos mucho, mucho que aprender de ella, aún. Eh, Hay muchas situaciones que pueden ser complicadas. A veces, em, por una educación personal o social, si se quiere, nosotros estamos inmersos en una crianza católica, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, y tendemos a dolernos con el pobre, el que sufre, y es una... Ahora, la Biblia también dice que tenemos que hacerlo, no, no está mal, pero a veces sucede en la iglesia que un hermano de una condición más débil, si se quiere, que no tiene tantos recursos, etcétera, pasa una aflicción dura y toda la iglesia se conduele y lo apoya y está con ellos y manifestamos nuestro dolor respecto del dolor de ese hermano. Y está bien, la Biblia dice eso, ni un problema. El drama es que cuando hay un hermano que no tiene tantos dramas, tiene más recursos, por ejemplo, o es de personalidad más fuerte, o sabe salir de problemas, pero cae en la misma aflicción, no nos condolemos tanto con él. Y hacemos una diferencia. Y es inconsciente. ¿Por qué? Porque aún no nos hemos bañado de la compasión del Señor que muestra en las Escrituras. Y deberíamos actuar igual con uno y con otro. Y nos pasa y hacemos diferencia. Tenemos que tener cuidado con eso y orar mucho al Señor para que nuestro corazón esté absolutamente de acuerdo al de Cristo. Y Pablo es un buen ejemplo de eso. Es lo que está enseñando acá. ¿Parece un pasaje difícil? No es tan difícil. Es un pasaje duro para nosotros mismos. ¿Sí? Dios te bendiga.